Bienvenido al estudio del Espíritu y Profecía. Hoy estudiaremos el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, Día de Preparación, escrito por Elena G. de White. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 9, versículo 19 al 30. Después de su bautismo, Pablo dejó de ayunar y permaneció por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Osadamente declaraba que Jesús de Nazaret era el Mesías por mucho tiempo esperado, que fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, después de lo cual fue visto por los 12 y por otros. Y el postrero de todos, añadió Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios 15, 3, 4 y 8. Sus argumentos de las profecías eran tan concluyentes y sus esfuerzos estaban tan manifiestamente asistidos por el poder de Dios, que los judíos se confundían y eran incapaces de contestarle. Las noticias de la conversión de Pablo llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. El que había ido a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, Hechos 26:12, para aprender y perseguir a los creyentes, estaba ahora predicando el evangelio de un Salvador crucificado y resucitado, fortaleciendo las manos de los que eran ya sus discípulos y trayendo continuamente nuevos conversos a la fe que una vez combatió acerbamente. Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerto no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino que aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino que lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Mientras Pablo predicaba a Cristo en Damasco, todos los que lo oían se asombraban y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos preso a los príncipes de los sacerdotes. Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una evidencia abrumadora. Al presentar el Evangelio, trataba de exponer con claridad las profecías relativas al primer advenimiento de Cristo. Mostraba concluyentemente que esas profecías se habían cumplido literalmente en Jesús de Nazaret. El fundamento de su fe era la segura palabra profética. A medida que Pablo continuaba instando a sus asombrados oyentes a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, Hechos 26:20, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje. Y pronto su asombro por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio
como el que habían manifestado para con Jesús. La oposición se tornó tan fiera que no se le permitió a Pablo continuar sus labores en Damasco. Un mensajero del cielo le ordenó que dejara el lugar por un tiempo y fue a la Arabia, Gálatas 1:17, donde halló un refugio seguro. Allí, en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar y meditar con quietud. Repasó serenamente su experiencia pasada y se arrepintió cabalmente. Buscó a Dios con todo su corazón, sin descansar hasta saber con certeza que su arrepentimiento fue aceptado y sus pecados perdonados. Anhelaba tener la seguridad de que Jesús estaría con él en su ministerio futuro. Vació su alma de los prejuicios y tradiciones que hasta entonces había moldado su vida y recibió instrucción de la fuente de la verdad. Jesús se comunicó con él y lo estableció en la fe, concediéndole una rica medida de sabiduría y gracia. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser infinito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se hallaba la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con él. Job 22:21. Es un mensaje a la humanidad. El solemne cometido que se dio a Pablo en ocasión de su entrevista con Ananías pesaba de modo creciente sobre su corazón, cuando en respuestas a las palabras, hermano Saulo, recibe la vista. Pablo había mirado por primera vez el rostro de este hombre devoto, Ananías. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:14-16. Estas palabras estaban en armonía con las de Jesús mismo, quien cuando detuvo a Saulo en el camino a Damasco, declaró: para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Hechos 26:16-18. Mientras consideraba estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más claramente el significado de su llamamiento a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1. Su llamamiento había provenido no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas 1:1. La magnitud de la obra que le guardaba le indujo a estudiar mucho las Sagradas Escrituras, a fin de poder predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo, mas con demostración del Espíritu y de poder, porque la fe de todos los que le oyeran no está fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. 1 Corintios 1:17, 2:4-5. Mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios 26-29. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. ¿Te gustaría saber qué más pasó en la vida de Pablo? Te invito para que nos acompañes
el día de mañana y podamos continuar con este capítulo 13 del libro de Hechos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.